Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Anna Design. En el vídeo de hoy os propongo reciclar. Vamos a reciclar unos vaqueros y vamos a realizar este precioso bolsito, en el cual hemos aprovechado unos de los bolsillos del vaquero. Vamos a aprender a coser estas tiras de tela con una fliselina especial. Al final le pondremos esta cremallera que nos hará de solapa. Si os ha gustado y queréis aprender a hacerlo, vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Primero de todo los patrones, que los tendréis en descripción para descargar. Primero de todo necesitamos un vaquero del cual queremos sacar las piezas. Necesitamos la fliselina y necesitamos unas telas de las que vamos a sacar las tiras. Necesitamos guata o bien de algodón o bien sintética. Y por último una cremallera. Hemos vuelto a utilizar las telas de Alice Quilt Place en otra gama de colores. Utilizamos en otra ocasión unos colores en verde y en rosas y otros tonos, y en este caso hemos utilizado esta gama de colores en mostazas, verdes y rojos, que creo que quedan muy bien con el bolso vaquero. Y con todo esto vamos a comenzar. Para el proyecto de hoy necesitamos lo primero un vaquero viejo que tengamos por casa que queramos reciclar. Yo he cogido uno así con un color intermedio y lo que he hecho es ir sacando las piezas. No tenéis que descoser, simplemente cogéis las costuras interiores y las vais abriendo de esta manera. Y así, de esa forma, podéis abrir y sacar piezas grandes. Si necesitaréis piezas más grandes, pues os tocaría dejar una costurita en medio o alguna cosita así, ¿vale? Bueno, yo ya he sacado las piezas que necesitaba de este vaquero, que son las siguientes. Este es mi prototipo, ¿vale?, con el que vamos a estar trabajando. He sacado una pieza del tamaño igual al patrón, ¿veis? Y luego he sacado otra pieza vaquera justo doblando lo que es la lengüeta, por aquí, que sería esta. Es igual, lo único que esta tiene el margen de costura. Si queréis hacerlo más margen de costura, también lo podéis hacer. Lo que pasa que mi vaquero no era muy grande y solamente me daba para cortarlo igual, ¿vale? Simplemente os saldría un pelín más grande o como el mío, ¿vale? Pero aquí tenemos que dejar 1 centímetro, ¿vale? Porque ahí vamos a hacer la unión de este material que os voy a presentar ahora, que nunca lo hemos utilizado en el canal. Esta es la pieza de atrás que la vamos a reservar, que sería esta pieza. Este tipo de papel. Es una especie de entretela, fliselina, que se utiliza para patchwork, ¿vale? Vas poniendo las piezas en función de hay diferentes tipos de cuadrícula. Yo he cogido este tamaño. He cortado una pieza de 27-28 por 19 de alto, ¿vale? Y con esta pieza es con la que vamos a estar trabajando. Ahora poniendo todas las tiras. Y luego he cortado con la mitad del lote. Os dije que iba a utilizar todas las telas del lote y eso es lo que vamos a hacer. Con el resto de telas he cortado una tira de 27 centímetros por 4 de cada una de las piezas, de las tiras, ¿vale? Y yo me he hecho esta combinación. Esta es la secuencia que yo me voy a hacer. Así, y por último vendría esta, ¿vale? Ya veréis qué bonita queda una vez puesta. Y ahora vamos a explicar lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a coger la primera tira, que sería esta. Vamos a coger la pieza que os he dicho que teníamos que preparar con 1 centímetro más en esta zona. Y vamos a poner, veis que aquí tenemos justo 1 centímetro, ¿vale? Este cuadrícula mide exactamente 1 centímetro. Vamos a poner las piezas de esta manera. Ponemos la primera con la que vamos a empezar, que yo he elegido esta rojita, la vamos a poner aquí, justo al filito del vaquero, ¿vale? Vamos a ayudarnos un poquito así. ¿Vale? Y ahora, a continuación, esta justo la vamos a poner de esta manera. La fliselina, el vaquero y la tira vaquera que hemos decidido poner aquí. Bueno, la primera, como la vamos a hacer por el revés, luego vamos a estar haciéndolo todo por el derecho. Vamos a marcarnos, si queréis, un poquito, aunque en cámara a lo mejor no se ve, yo lo veo, pero bueno, os lo voy a marcar para que veáis por dónde vamos a coser. Vamos a coser justo a 1 centímetro
que es lo que medía la cuadrícula, y vamos a pasar un pespunte desde aquí hasta aquí a máquina. Y a continuación vamos a ir montando todas las piezas. Muy bien, pues ya lo hemos pasado y ahora echamos para adelante la fliselina y ¿veis? Nos ha quedado por la línea. Hacemos así con el rodillito o con una plancha y vamos a ir asentando las costuritas. Muy bien, ya tendríamos una de las tiras puesta. Vamos a por la siguiente, que la siguiente yo había decidido que era esta rojita también. Ponemos la pieza justo aquí, justo en el filo del anterior, y ponemos 4 alfileres. Vamos a pasar un pespunte cogiendo 2 cuadritos. Vamos a pasarlo por aquí. Bueno, ya hemos pasado a la segunda, ¿veis? Cogiendo 2 cuadritos. Y ahora volvemos a subir con el rodillito. Estiramos bien y volvemos a subir con el rodillito. Muy bien. Vamos a por la siguiente, que yo decidí que iba a ser esta. La ponemos justo en el filo del anterior, así de esta manera, y ponemos 4 alfileres. Como en la anterior, cogemos 1 y 2 cuadritos y pasamos un pespunte de lado a lado. Bueno, pues vamos ya por la tercera. Como veis, esto es súper rápido. Eso, os ponéis la máquina y al ladito el rodillito y pim pam, no os tenéis que levantar de la máquina para nada. Hasta terminar la secuencia. Así sucesivamente. Vamos a ir montando. La siguiente que yo he decidido poner es esta, ¿vale? Pues lo mismo, la encaro, pongo 4 alfileres y me voy a la máquina. Bueno, después de haberlo terminado, tenemos que dejar aquí 3 cuadros en el final, ¿vale? Porque luego en la unión de un cuadro vamos a poner la cremallera, para que nos quede exactamente 2 cuadros siempre, ¿vale? Entonces vamos a cortar aquí 1, 2 y 3 en el final, ¿vale? Muy bien, y ya lo tendríamos. Y vamos a pasarle por aquí un pespunte que nos va a hacer de referencia para saber dónde tenemos que poner la cremallera, ¿vale? Vamos a pasar el pespunte y volvemos. Muy bien, una vez que tenemos ya la pieza de atrás cosidita con el pespunte ese que le hemos hecho ahí, lo que vamos a hacer es encarar la pieza de atrás con la de adelante. La vamos a asegurar bien, que nos coincidan todas las partes. Y vamos a acabar de hacer la formita aquí. Tiene un poquito de forma y se la vamos a sacar. Simplemente vamos a quitarle un poquito lo que le sobra, que apenas es nada, pero hay un poquito de diferencia. Vale, ahí y aquí también. Vale, bueno, no os preocupéis porque estas zonas de aquí las va a perder en la costura prácticamente. Se va a quedar así, ¿vale? Si se ve un poquito de orilla, que no se va a ver, ¿vale? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es cortar el forro. Cogemos 2 unidades de tela que las vamos a encarar y las ponemos debajo del bolsito, digamos, del proyecto que estamos haciendo, y lo cortamos exactamente igual. No tenemos que darle ningún margen ni nada, ¿vale? Muy bien, ya tendríamos el forrito cortado, ¿vale? Lo vamos a reservar porque vamos a seguir trabajando por aquí. Vale, ahora lo que vamos a hacer
es que le vamos a poner un poquito de guata por la parte de atrás. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es afianzar la guata por detrás de lo que es la bolsita. Ponemos unos alfileres que no se nos mueva y tenemos cuidado de no estirarlo mucho. Por ejemplo, yo en mi caso, este vaquero es un poco elástico, ¿vale? No le saquemos una forma rara que no tiene que tener, ¿vale? Bueno, vamos a afianzarlo con un hilván a todo el contorno en las dos piezas, en la de detrás y en la de adelante. Muy bien, pues ahora lo que hacemos es quitar el exceso. Muy bien, ya tenemos una. He cortado uno de los bolsillos del vaquero, no he descosido, lo que he hecho es cortar para que se me quede el original, el pespunte original, ¿vale? Entonces lo voy a poner justo aquí y yo ahora lo voy a pasar por aquí y por aquí con un hilo invisible para que nunca perdamos lo que es el pespunte original, que es el que a nosotros nos gusta, que queda así desgastadito y que queda muy chulo. Entonces lo vamos a poner ahí y ya veréis que bien queda con el pespunte transparente. Y lo vamos a coser con la máquina. Lo hacemos y volvemos. ¿Veis qué bien ha quedado? No se nota nada que le he pasado un pespunte. Parece que esté cosido por el vaquero original. Es un truco muy bueno para que podáis poner un bolsillo sin tener que descoser primero y segundo que mantenga el origen. Bueno, ahora sí ha llegado el momento de poner la guata detrás. Vamos a hilvanar. Aquí lo estoy pasando por aquí con la idea de luego limpiar la costura para que me quede libre para saber por dónde tengo que poner la cremallera. ¿Vale? Luego el resto al filito lo vamos a hacer. Muy bien, pues ahora vamos a cortar el exceso de la guata. Muy bien, pues ya lo tendríamos. Vamos con el tema de la cremallera. Vamos a ponerle un final de carrera, ¿vale? Que yo lo voy a poner la tela del forrito debajo y por encima vaquerito, ¿vale? Entonces voy a empezar de aquí y luego cortaremos lo que nos sobre en este ladito, ¿vale? Porque ahora mismo está igual y hay que dejarla un poquito más pequeña. Entonces hacemos así. Bueno, lo primero que voy a hacer, como se me está abriendo ahí la cremallera, le voy a dar un puntito para que no se me abra. Y ahora vamos a poner con una agujita para que veáis en qué punto lo tendréis que coser. Ahí tiene que quedar, ¿vale? Entonces ponemos una delante y otra detrás. Y ya podemos cortar, para no liarnos, cortamos lo que sobra de la cremallera. La ponemos aquí y lo podemos pasar o a máquina o a mano, porque en realidad son 2 puntos. O sea, bueno, 2 no, 4. Son 4 puntitos que no cuesta nada y en la máquina podemos romper la agujita, entonces lo vamos a hacer a mano. En concreto son 5 puntos los que vamos a dar aquí. Y ya tendremos un ladito hecho, que nos queda de esta manera. Ahora le vamos a cortar y lo vamos a dejar al mismo ancho de la cremallera. 2,5 le vamos a dejar, que creo yo que no hace falta tanto, para que luego se queden 2 aproximadamente. Le vamos a dejar 2,5. 2,5, 3, más no, ¿vale? Ahí. Bueno, pues ahora como ya tenemos ese ladito, nos vamos a ir al otro ladito y vamos a cortarle por aquí. Muy bien, pues ya lo tendríamos también. Muy bien, y ahora lo que vamos a hacer es encarar la cremallera aquí, como siempre, filo de la cremallera en el filo de la tela.
Y en esta hay que intentar que al pasar el pespunte nos quede al nivel del pespunte que hemos hecho antes. ¿Ves? Yo lo he puesto así. Lo preparáis, lo miráis bien para que os quede a la medida, ¿vale? La vamos a hilvanar porque queremos que nos coincida ese corte perfecto. En la del otro lado no hay problema, pero en esta nos tiene que dar 2, 2, 2. No nos podemos quedar cortos ni largos, ¿vale? Vamos a hilvanarlo y nos aseguramos. Ahora estamos seguros de que sí, de que está bien. Vamos a pasar el pespunte. Pasamos primero este y luego pasaremos el otro, ¿vale? Vamos a la máquina y volvemos. Muy bien, ahora la siguiente. Ya tenemos este ladito de la cremallera. Encaramos la pieza de atrás de esta manera. Y ahora cogemos alfileres y lo preparamos para pasar a la máquina con el prensatelas de cremallera. Igual que hemos hecho aquí. Solo que ahí no lo vamos a hilvanar porque no tenemos que tenerlo tan preciso. Muy bien, pues nos vamos a coserlo y volvemos. Ahora lo que vamos a hacer es pasarle un pespunte de aquí hasta aquí y otro de aquí hasta aquí, ¿vale? O podemos hacer así, así, así y así, como queramos, ¿vale? Lo que sí que vamos a hacer es afianzarlo bien, porque de lo que se trata, este pespunte lo pasamos para que el forro nunca invada la zona de la cremallera, ¿vale? Lo que es el carril, digamos, ¿no? De la cremallera. Entonces hay que estirar muy bien hacia abajo las dos telas, así de esta manera. Entonces lo cogemos bien, que no se nos mueva. Muy bien, pues vamos a pasar este pespuntito a la máquina y volvemos. Quería que vierais lo limpito que queda, ¿veis? Queda súper limpito por aquí y por aquí, ¿vale? Bueno, ahora ya queda cerrarlo, que es, abrimos la cremallera y ponemos la vaquera enfrentada a su parte vaquera y lo que es el forro encarado también a su forro, ¿veis? De esta manera. Vamos a empezar primero con la parte de aquí. Muy importante, tenemos que hacer esto, mirad. Esta pieza tiene que quedar hacia abajo y esta pieza tiene que quedar hacia abajo. Así. Y esta zona de aquí, esta zona de aquí arriba nunca se invade, ¿vale? Tenemos que coser desde aquí hacia abajo. Esta zona la dejamos siempre sin coser, ¿vale? Empezaríamos ahí. Y terminamos aquí abajo. Ahí, ahí, todo esto a patilla. Y el otro ladito igual. Y justo de la zona del pespunte que hemos hecho anteriormente, o sea, aquí, de aquí para abajo. Nunca invadamos esta zona de aquí, ¿vale? Lo repito un montón de veces, pero luego lo hacéis.
Vale, hacemos así, a coser de aquí a aquí, de aquí a aquí, la parte de abajo igual. Y estas partes no se cosen todavía. Estas partes son las que van a hacer la base del bolso, que las haremos luego, ¿vale? Ahora de momento esto solamente. Vale, la parte del forro, lo mismo. Este 1,5 centímetros que hemos dejado es precisamente para yo llegar aquí hasta el final, ¿vale? Entonces, hacemos lo mismo. Vamos poniendo alfileres. Y hasta el final la misma operación, exactamente lo mismo que hemos hecho fuera, lo vamos a hacer en el forrito. Solamente hay que dejar una aberturita aquí abajo, aquí, una abertura de 10 centímetros más o menos aquí abajo, ¿vale? Coseremos de aquí hasta aquí aproximadamente y de aquí hasta aquí, dejando la abertura. Pues vamos a la máquina, cosemos y volvemos. Muy bien, ya hemos cosido los laterales y la parte de abajo y ahora vamos a hacer lo que es la base. La base, abrimos costura y pasamos un pespunte de lado a lado a patilla, desde aquí hasta aquí. El otro ladito igual. Abrimos costura y pasamos un pespunte de lado a lado. Y lo mismito vamos a hacer con el forrito. Lo tenemos aquí. Muy bien, pues vamos a la máquina y volvemos. Bueno, ahora viene el momento, uno de los momentos que más me gustan a mí, que es cuando le damos la vuelta y vemos el resultado. Vamos a ver. Nos metemos por la aberturita que hemos dejado antes y vamos a girarlo todo. ¿Veis lo que os decía? No, si hubierais cosido esa parte hasta arriba, no se os queda así. Si os hubiera quedado chafado, no hubiera hecho base ahí, ¿vale? Bueno, ya lo tendríamos. Queda así por un ladito para meter ahí pues lo que queramos. Y por el otro ladito queda como una solapita. Vamos ahora a coger las esquinitas aquí y a cerrar el forrito. Bueno, chicas, así nos ha quedado. Habéis visto qué chulo e ideal nos ha quedado y además lo facilito que es. Es súper sencillo de hacer, ya lo habéis visto. Bueno, chicas, si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de suscribiros al canal. Además de darle me gusta al vídeo y de dejarnos un bonito comentario. Gracias por acompañarme otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!